Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los temas de matemáticas y ahora vamos a pasar a funciones cuadráticas. Habíamos visto en el tema anterior lo que eran ecuaciones cuadráticas y ahora vamos a pasar a funciones cuadráticas. Bien, una función cuadrática es una función cuya regla de correspondencia, es decir, esto que está acá, se puede escribir de esta manera: ax al cuadrado más bx más c. Esta vendría a ser la expresión que va a relacionar los valores de x con los valores de y que le vamos a llamar expresión general. Esta expresión que está acá, ax al cuadrado más bx más c, es igual a lo que vimos de ecuación cuadrática. Cuando nosotros vimos ecuaciones cuadráticas, a ver, un segundo, vimos que la expresión general era ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esto era lo que vimos en ecuaciones cuadráticas, donde a, b y c eran números. Bien, en una función cuadrática la expresión, la regla de correspondencia tiene que poder escribirse de esa manera, como una ecuación cuadrática. Si se puede escribir de esta manera, entonces estamos ante una función cuadrática. Entonces vamos a poner un ejemplo con números. Vamos a poner un ejemplo acá de f de x o y, es lo mismo, igual a 2x al cuadrado más 5x menos 10. Así. Esto que está acá es una función cuadrática. A vendría a ser el 2 acá. Esto vendría a ser A. B vendría a ser el 5. Y C vendría a ser el menos 10. Si tenemos eso, tenemos una función cuadrática. Ahora vamos a mirar el material que se pasó en el grupo del WhatsApp. Que se pasó esto que está acá, la parte teórica de función cuadrática. Y como podemos ver, en la parte de acá de arriba nos dice cómo es la forma de una función cuadrática. Acá le llama forma polinómica, nosotros le vamos a llamar polinómica o general, es lo mismo, pero fíjense que tiene ax al cuadrado más b x más c. A, b y c son números y a no puede ser 0. Igual que con ecuaciones cuadráticas. Bien, vimos que con una función lineal, el que tenía mx más b, el gráfico da una recta. Con una función cuadrática, el gráfico, vamos acá abajo, tiene esta forma. Esta forma de curva que se llama parábola. Ahora después, más adelante, vamos a hablar un poco más acerca de este gráfico porque tiene muchas características. Pero lo importante es que el gráfico de una función cuadrática tiene esta forma. Una curva de dos ramas que van hasta el infinito, o sea, esto sigue para allá y esto sigue para allá, hasta el infinito. Y puede ser las ramas abiertas hacia arriba o hacia abajo. Puede tener estas dos y puede estar ubicado en cualquier parte, digamos, de los ejes. Puede estar acá o puede estar abajo o arriba, pero siempre son abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo. Se dice cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Esas dos formas tienen el gráfico de una función cuadrática. Bien, siguiendo con los ejercicios que se mandó, que eran esto: completar la tabla de valores, ubicar los puntos en los ejes cartesianos y graficar la función. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace esto, de cómo completar la tabla de valores y cómo quedaría el gráfico de una función cuadrática. Pero vamos a hacer el ejemplo
con otro que no sean estos tres, porque estos tres quiero que resuelvan ustedes. Vamos a hacer uno aparte. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de completar la tabla de valores y graficar. Fíjense que acá yo tengo mi función cuadrática y si se fijan bien, el valor A está acá enfrente. El número que está acá multiplicando x cuadrado, que si no se ve es 1. B vendría a ser el que está acá, menos 1, y C vale menos 6. Bien, los valores de A, B y C por ahora no vamos a utilizar para completar la tabla de valores, o sea, no es tan importante, después vamos a ver que sí. Pero ahora vamos a completar la tabla de valores. Y para completar, lo que había que hacer era sustituir a la X por los valores que me indican de este lado. Recuerden que en una tabla de valores, los valores de X que van acá del lado izquierdo los colocamos nosotros. Entonces, a X vamos a sustituir por menos 2 para hallar cuánto vale el correspondiente Y. Eso se hace en un cálculo aparte que lo hacemos acá al costado. Y empezamos. F de menos 2 a la X lo vamos a reemplazar por menos 2 y como es un número negativo se pone paréntesis. Menos 2 al cuadrado menos X que vale menos 2 con paréntesis menos 6. Vamos a completar toda la tabla de valores primero y después graficamos los puntos. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, base negativa exponente par, resultado positivo. Menos por menos más, esto queda más 2. 4 más 2, 6, menos 6, en total da 0 acá. Entonces, cuando X vale menos 2, su correspondiente Y va a ser 0. Lo mismo hacemos con los demás. F de menos 1 con paréntesis menos 1 al cuadrado. Lo único que hago es sustituir a X por menos 1. Menos 1 al cuadrado menos X, que sería menos 1 otra vez, menos 6. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos por menos más, es 1 positivo acá. 1 más 1 es 2, 2 menos 6 es menos 4. O sea que cuando X vale menos 1, la Y va a valer menos 4. Lo mismo hacemos con los demás, con 0. Vamos a ver, hacer acá abajo. F de 0 va a ser 0 al cuadrado menos 0. No hace falta poner paréntesis porque ahora, digamos, no tiene signo negativo. Menos 6. 0, acá queda 0, 0 menos 0, 0, menos 6, esto queda menos 6. Entonces acá vale menos 6. Bueno, seguimos, vamos a hacer de este lado. Con 1. F de 1. Según nuestro ejercicio vendría a ser x al cuadrado, o sea 1 al cuadrado menos x sería menos 1 menos 6. Todo siguiendo acá la formulita del ejercicio. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 6 es menos 6. Entonces, cuando vale 1 también vale menos 6. Bueno, con 2, el último, f de 2 va a ser 2 al cuadrado menos 2 menos 6. Porque era x al cuadrado menos x menos 6. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2.
menos 6 es menos 4. Y fíjense que este número, el menos 4 acá, también se repite acá. Acá y acá. El menos 6 acá y acá. Como se repiten los números, esto va a indicar que el gráfico va a ser la curva esa. Porque varios valores de X van a tener la misma altura, porque son dos ramas. Bueno, una vez completada la tabla de valores, vamos a pasar al gráfico. Bueno, acá dibujé los ejes cartesianos para poder graficar. Les recomiendo siempre que cuando dibujen los ejes, los numeritos, las unidades de los ejes tienen que estar todos a la misma distancia. Si no, no les va a salir deforme el dibujo. Todo tiene que tener la misma distancia. Y si ocupan hoja cuadriculada, que les recomiendo, ocupen que cada unidad sea un cuadrito o que cada unidad sean dos cuadritos. Entonces así todos los numeritos tienen la misma distancia y sale perfecto los ejes y los números. Bueno, ahora sí. Tenemos que ubicar los valores de la tabla de valores acá. Menos 2 para X se va a unir con 0 de Y. Menos 2 para X está acá. Y 0 de Y, el 0 dijimos que está donde se cruzan los X. Entonces este menos 2 no va a tener altura y lo vamos a poner, a ver, acá al punto. Con amarillo. Ahí. El segundo punto, menos 1 de X con menos 4 de Y. Menos 1 de X está acá. Y menos 4 de Y está acá arriba. Entonces acá va a estar el otro punto. Perdón. Menos 4 está abajo. O sea que esto voy a tener que extender. A ver, discúlpenme un segundo. Voy a tener que extender esto. Acá está el menos 3. Acá está el menos 4. Y esta flechita indica que la recta sigue. Entonces el menos 1 va con el menos 4. Está acá. Ahí. Después, que sigue en la tabla de valores, el 0 con el menos 6. El 0 está acá, donde se cruzan los ejes, y el menos 6 sigue estando más abajo, o sea que esto tengo que extender un poco más todavía. No hay problema, le extendemos todo lo que sea necesario. Vamos a hacerlo así. Acá está el menos 5. Y acá está el menos 6. Bueno, el 0 con el menos 6. O sea, está sobre el eje. Ahí. Ya tenemos 1, 2, 3 puntos. Después en la tabla de valores dice el 1 de X con el menos 6 otra vez. El 1 de X está acá. Acá. Con el menos 6. O sea, ahí abajo. Acá hasta el otro punto. Y por último, el 2 de X con el menos 4. 2 de X está acá y el menos 4 está a esa altura. Varios puntos de X van a tener la misma altura, o sea, el mismo valor Y, porque esa es la característica de las ecuaciones cuadráticas. Que de estos puntos se va a formar una curva así, bien simétrico. Fíjense, si la tabla de valores tuviera infinitos puntos en el gráfico, se van a ubicar infinitos puntos alineados, unos al lado del otro, que se va a formar una curva así parecida a esto. Bueno, más o menos así. Yo estoy ocupando el mouse. Esto cuesta. Pero más o menos así quedaría el gráfico
de la ecuación cuadrática. Los puntos dijimos son el que va acá. Estos son los que ubicamos en la tabla de valores. Así. Y si tuviera infinitos puntos se forma una línea ya directamente, una línea curva. Y este es el gráfico típico de una ecuación cuadrática. Este gráfico, esta forma se llama parábola. Y tiene varias características. Una de ellas es que las ramas de esta U, más o menos, son simétricas. Es decir, que si yo trazo una línea recta que pasa acá por el medio, vamos a suponer que yo trazo una línea recta así. Esta línea roja va a dividir al gráfico en dos ramas exactamente iguales, pero simétricas. Se forma más o menos un efecto de espejo. Todo lo que ocurra en esta rama se duplica también en esta. Por eso varios puntos están a la misma altura. Son ramas exactamente iguales, pero simétricas. Bueno, una cosa para aclarar es que estos puntitos rojos que están acá son los que yo remarqué de los que sacamos de la tabla de valores, que son estos que están acá. Sin embargo, el 3 este no está en la tabla de valores, pero como es tan simétrico el gráfico de la función cuadrática, como la parábola es tan simétrico, yo ya sé que va a pasar por este 3. Porque si pasa por el 2 ya no era tan perfecta la curva, y si pasa por el 4 tampoco. Entonces más o menos, como yo sé que el gráfico es tan simétrico, yo ya deduje que pasa por este 3. Bueno, para mostrarle otro ejemplo del gráfico de una función cuadrática, vamos a ocupar la graficadora esta, el programita, solo para ver cómo son los gráficos bien perfectos, bien dibujados. Entonces vamos a colocar acá. Vamos a suponer que yo tengo una función cuadrática con todos los chiches, con los valores de A, B y C. Y le ponemos 2 x elevado al cuadrado más 2 por x menos 3. Y ahí tenemos el gráfico de esa función. 2x al cuadrado más 2x menos 3. Fíjense lo perfecto que es la curva. Como los valores de la curva, o los puntos de la curva mejor dicho, tienen un mínimo acá. El punto más bajo está acá y después vuelve a subir. Pero como dijimos, este gráfico puede tener las ramas abiertas hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a colocar otro, por ejemplo, vamos a poner menos 3 por x elevado al cuadrado más 2 por x. Y vamos a poner más 2 otra vez. La cara re. Ahí está. Fíjense que ahora tengo otro gráfico acá, pero las ramas van hacia abajo. A ver si le podemos poner otro color. Un color azul. Ahí está. Fíjense, el gráfico de color azul tiene las ramas hacia abajo. Pero es igual. Se llama parábola, tiene dos ramas, son perfectamente simétricas. Y en este caso hay un punto máximo en la función y después vuelve a bajar. En cambio el gráfico que es verde tiene un punto mínimo. Y los demás empiezan a subir. Bueno, vamos a dejar acá el video. Vamos a hacer esto como la primera parte, porque la segunda parte es lo más largo.
Esto simplemente era la introducción a funciones cuadráticas, ver cómo es el gráfico, ver cómo se completa la tabla de valores, hacer de paso un repaso de cómo ubicar los puntos, etcétera, y decirles que pónganse al día con los trabajos. Muchos me deben un montón de actividades que ya se dio. Pónganse al día, tómense el tiempo, no es difícil, lo difícil viene ahora. Así que traten de ponerse las pilas que ya se nos termina el año. Bueno, estamos hablando en la segunda parte de funciones cuadráticas.